Hola a todos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, te doy una cálida bienvenida y te invito a que te suscribas si te gusta lo que ves, porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y dramas que te dejarán sin aliento. Prepárense porque hoy vamos a hablar de esos celos, pero no cualquier tipo de celos, sino de los celos épicos, esos que solo las series turcas saben cómo plasmar en la pantalla. Sí, vamos a explorar esos momentos de furia, esas miradas de fuego y esas escenas que nos hacen gritarle al televisor, porque las series turcas, cuando se trata de celos, no se guardan nada. Hoy vamos a analizar algunas de las producciones que han llevado este sentimiento al extremo, convirtiéndolo en un elemento central de sus tramas y que, por supuesto, nos han enganchado como ninguna otra. Así que, si eres de los que disfrutan de un buen drama y te encanta ver cómo las emociones se desbordan, quédate porque este vídeo es para ti. Y ya saben, si les gusta lo que escuchan, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empecemos. Y bien, adentrémonos en este mar de celos intensos que las series turcas nos han regalado. Vamos a empezar con una producción que seguro muchos conocen, Kara Sevda, o Amor Eterno, como se le conoce en Latinoamérica. ¡Ay, Kemal İnan! Esa pareja que nos hizo suspirar pero que también nos hizo sufrir de lo lindo. Los celos entre ellos, provocados por la presencia de Emir, son tan palpables que casi se pueden tocar. Emir, con su mirada calculadora y sus tácticas manipuladoras, se encarga de sembrar la duda y la desconfianza constantemente entre Kemal y Nihan. Ver cómo Kemal se consume por dentro cuando ve a Nihan cerca de Emir, y cómo Nihan sufre al ver el dolor de Kemal, es realmente devastador. Cada escena cargada de tensión y celos en esta serie está tan bien construida que te hace sentir la angustia y la desesperación de los personajes. Y no solo son celos románticos, también hay celos profesionales, de poder, todo mezclado en un cóctel explosivo que hace que cada episodio sea más adictivo que el anterior. Y es que, ¿cómo no sentir celos cuando ves que la persona que amas está en manos de tu peor enemigo? Siguiendo con este recorrido por los celos épicos, tenemos que hablar de Kuzgun. Esta serie nos presenta una historia de venganza y amor, donde los celos juegan un papel crucial. Kuzgun, un hombre que busca justicia por el pasado, se reencuentra con su amor de infancia, Dila. Y adivinen qué, los celos no tardan en aparecer. La relación de Dila con su esposo, un hombre con mucho poder y una personalidad controladora, es un verdadero semillero de celos para Kuzgun. Cada vez que los ve juntos, Kuzgun siente una punzada en el corazón, una mezcla de amor no correspondido y rabia por la injusticia que vivió en el pasado. Las miradas que Kuzgun le lanza a Dila, llenas de deseo y dolor, son simplemente hipnotizantes. Y por supuesto, los celos no son unilaterales. Dila también siente celos al ver a Kuzgun con otras mujeres, aunque trate de negarlo. Es un tira y afloja constante de emociones que nos mantiene al filo del asiento. Los celos en Kuzgun no son solo un accesorio de la trama, son un catalizador de la venganza, un motor que impulsa las acciones de los personajes y que nos hace vibrar con cada escena. Ahora, cambiemos un poco de registro, pero sin salirnos del tema de los celos, y hablemos de Berkay. Miran y Reyyan. Esta pareja nos ha regalado algunos de los momentos más intensos y apasionados de las series turcas. La historia de amor de estos dos está marcada por la venganza y los secretos familiares, y los celos, por supuesto, no podían faltar. Miran, impulsado por un deseo de venganza, se casa con Reyyan, pero poco a poco comienza a enamorarse de ella. Y aquí es donde los celos entran en juego. Ver a Reyyan con otros hombres despierta en Miran una bestia dormida. Y Reyyan, que también siente una fuerte atracción por Miran, no se queda atrás. Ella también experimenta ataques de celos, especialmente cuando ve a Miran con su exprometida. La química entre estos dos actores es tan palpable que los celos se convierten en una especie de juego de seducción, un baile de miradas y palabras que nos dejan sin aliento. En Berkay, los celos no son solo una muestra de inseguridad, también son una expresión de un amor apasionado que lucha contra las adversidades. No podemos hablar de celos épicos sin mencionar Silla Bellazask, o Amor en blanco y negro. Aquí tenemos una historia de amor entre un sicario y una doctora. Ferhat, el sicario, es un hombre frío y calculador, pero su mundo se tambalea cuando conoce a Asli. Y sí, adivinaron, los celos no tardan en aparecer. Ferhat, que no está acostumbrado a sentir este tipo de emociones,
Reacciona de forma impulsiva y agresiva cuando ve a Ashley cerca de otros hombres. Es como si una fuerza primitiva se apoderara de él. Los celos de Ferhat son tan intensos que rozan la obsesión, lo cual lo hace aún más intrigante como personaje. Ashley, por su parte, también tiene sus momentos de celos, aunque trata de ocultarlo. Ella no entiende por qué siente celos de un hombre tan peligroso, pero la atracción es demasiado fuerte. La dinámica entre estos dos personajes es tan tensa y emocionante que cada escena cargada de celos es un verdadero espectáculo. En Sillabe Yazazk, los celos son una manifestación de un amor prohibido, un sentimiento que los arrastra a un abismo de pasión y peligro. Y ahora, vamos a sumergirnos en el mundo de Kukur, una serie que combina acción, drama y, por supuesto, celos. En Kukur los celos están presentes, sí, pero de una forma muy diferente a las series que hemos mencionado hasta ahora. Aquí no solo tenemos celos románticos, sino también celos fraternales, celos de poder y celos de lealtad. Los miembros de la familia Koval, protagonistas de esta serie, constantemente luchan entre ellos por el control de Kukur. Los celos entre los hermanos son evidentes, cada uno queriendo demostrar que es el mejor y más capaz. Y por supuesto, los celos amorosos también están presentes, especialmente en las relaciones de Yamak, uno de los protagonistas, con sus parejas. Ver cómo Yamak se debate entre el amor y la lealtad a su familia, mientras lucha contra sus propios celos, es algo realmente impactante. Kukur nos muestra que los celos no son exclusivos de las relaciones amorosas, sino que también pueden surgir en el seno de las familias y en el mundo del crimen. Cambiando un poco la dinámica, pero sin perder la intensidad, hablemos de Xenkalkam, o Llamas a mi puerta. Sí, esta serie es conocida por ser más ligera y cómica, pero incluso en una historia de amor así, los celos tienen su espacio. Eda y Serkan, los protagonistas, son una pareja que tiene una dinámica muy peculiar. Serkan, el hombre de negocios serio y calculador, se muestra muy posesivo cuando se trata de Eda. Verla con otros hombres despierta en él un sentimiento de celos que no puede controlar. Y Eda, aunque trate de disimularlo, también siente celos cuando ve a Serkan con otras mujeres. Los celos en Xenkalkam son más cómicos y menos dramáticos que en otras series, pero no por eso son menos intensos. Es una manera diferente de abordar este sentimiento, mostrándonos que incluso en una comedia romántica, los celos pueden jugar un papel importante en la trama. Además, estos celos también son una herramienta que los guionistas usan para generar tensión y acercar a los protagonistas. Pasemos ahora a una serie que también ha causado sensación, Yark, o Secretos de Familia. En esta producción, los celos no son el eje central de la trama, pero sí son un elemento que añade mucha tensión a la relación entre Ilgaz y Ceylin, los protagonistas. Ilgaz, un fiscal íntegro y justo, y Ceylin, una abogada impulsiva y apasionada, son una pareja que tiene que superar muchos obstáculos. Los celos, provocados por la personalidad extrovertida de Ceylin y las dudas de Ilgaz, surgen en momentos inesperados, poniendo a prueba su relación. Ver a Ilgaz tratando de controlar sus celos y a Ceylin tratando de tranquilizarlo es parte de la dinámica que hace que esta serie sea tan adictiva. Los celos en Yark son más sutiles, pero no por eso menos importantes. Son un recordatorio de que incluso las relaciones más fuertes pueden ser sacudidas por este sentimiento. Además, la serie nos muestra que los celos no son siempre negativos, pueden ser una muestra de amor y preocupación. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu, o Amor Prohibido, un clásico de las series turcas que ha dejado una huella imborrable en la televisión. Esta serie nos presenta una historia de amor prohibido entre Biter y Belul. Y adivinen qué, los celos son uno de los principales motores de la trama. Biter, casada con un hombre mayor, se siente atraída por el sobrino de su esposo, Belul. Los celos que siente Biter cuando ve a Belul con otras mujeres son tan intensos que la llevan a tomar decisiones impulsivas. Belul, aunque también siente celos, trata de ocultarlo, lo que genera aún más tensión entre él y Biter. En Aşk Memnu, los celos son un veneno que corroe las relaciones de los personajes, un sentimiento que los lleva a la autodestrucción. Esta serie es un ejemplo perfecto de cómo los celos pueden arruinar vidas y relaciones. Es una historia que nos recuerda que los celos pueden ser una emoción muy destructiva si no se controlan adecuadamente. Llegando al final de nuestro recorrido, no podemos olvidarnos de Kok Uzel Hareketler 2, una serie de sketches de humor donde también, aunque de una forma más ligera, los celos son representados de manera muy ingeniosa.
A través de situaciones cómicas y exageradas, esta serie muestra cómo los celos pueden surgir en situaciones cotidianas, desde relaciones de pareja hasta amistades. Aunque el enfoque es el humor, los sketches también reflejan la realidad de cómo los celos pueden afectar nuestras vidas. Es una manera diferente de abordar el tema, mostrándonos que incluso en el humor, los celos pueden ser un elemento recurrente y universal. Es un recordatorio de que los celos son una emoción humana que todos experimentamos en algún momento, y que a veces, la mejor forma de lidiar con ellos es a través de la risa. Y bueno, llegamos al final de este viaje por el mundo de los celos épicos en las series turcas. Hemos visto cómo este sentimiento se manifiesta de diferentes maneras, desde los celos más dramáticos y obsesivos hasta los más sutiles y cómicos. Hemos explorado cómo los celos pueden ser un motor de la trama, un catalizador de la venganza, una expresión de amor, o un veneno que corroe las relaciones. Hemos analizado cómo cada serie aborda este sentimiento de una forma única, pero siempre con la misma intensidad y pasión que caracteriza a las producciones turcas. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido tanto como nosotros. Queremos agradecerles de corazón por quedarse hasta el final de este vídeo. Esperamos que hayan descubierto nuevas series que les enganchen tanto como a nosotros, y que hayan disfrutado analizando las diferentes formas en que los celos se manifiestan en estas historias. Nos encantaría saber cuál de estas series les ha dejado con la boca abierta y cuál de estas escenas de celos les ha parecido la más impactante. Así que, por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Queremos conocer sus opiniones y saber qué otras series con celos épicos nos recomiendan. Y como siempre, antes de despedirnos, queremos recordarles que su apoyo es muy importante para nosotros. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y no olviden activar la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo.